Bueno, buenas noches. Por respeto a los que vinieron temprano, vamos a empezar. Además de que el tema es muy largo y muy complicado y tiene muchas ramas y tiene un montón de cosas, entonces vamos a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. Espero que se les pueda transmitir alguna idea en general sobre lo que podría ser esta religión, que también es un movimiento cultural, que también es una tradición, y como todos este tipo de movimientos también tiene un tipo de arte en específico, símbolos en específico. Entonces es como un universo muy complejo como para que nosotros podamos solo definirlo en algo en concreto, ¿sí? Entonces vamos a tratar como de abarcar lo más que se pueda en lo que nos dé el tiempo. Por eso quisiera empezar ya. La idea de este club de historia, nosotros le pusimos, siempre repito esto, que le pusimos ventana a la historia porque es imposible que tradiciones tan extensas en el tiempo puedan ser entendidas en una hora y media. Seguro hay miles de detalles y de cosas que no se pueden decir, pero la idea es esa, es una ventana. Si ustedes están interesados, la idea es motivarlos a que sigan investigando, a que sigan buscando. Ese es como el sentido de todo esto. Y también es un sentido que nosotros le encontramos muy útil, es poder ir entendiendo algunas lecciones que nos da la historia y poder ver el panorama en general de la historia del ser humano, en donde repite ciertas cosas a lo largo de la historia y pocas veces pareciera que aprende, pero como que es lento. Esas son como las reflexiones que nosotros vamos descubriendo conforme vamos avanzando en este club, que ya lleva como 11 ediciones, 11 creo que eran las ediciones, y todos son temas en los que siempre pensamos que podríamos seguir estudiando y podríamos seguir como indagando y seguir explorando. Sin duda el que más aprende soy yo, porque yo armo la presentación y entonces me parece súper bonito y después tengo que quitarle un montón de slides que no puedo decir porque eso me doy cuenta que no entiendo qué estoy tratando de decir. Eso me sirve a mí, entonces agradezco la oportunidad del ejercicio y espero que les sea útil también a ustedes, pero eso ya no depende de todo de mí, ¿verdad? Depende de su grado de conciencia y atención que quieran ponerme para ver si les puede ser útil o no. Pero aquí va, empecemos con el judaísmo. Paréntesis, yo llevo mucho tiempo estudiando esto por cuestiones personales, por gustos personales. Entonces hay muchas cosas que he estudiado durante varios años y que ahora estoy tratando de decir, así que si me enredo un poco les pido paciencia y que puedan decir, a ver, rebobina un poquito porque ahí te me fuiste por un lado que no caché por dónde, y así tal vez también se me hace más fácil transmitirles, ¿sí? Empecemos con el judaísmo. La palabra judaísmo viene de, esta es la palabra en hebreo, Yahadut, y viene de Judá, Yehudá. Y Yehudá es uno de los 12 nombres de las tribus de Israel. Básicamente, de ahí viene el nombre judaísmo. Ahora, ¿por qué? Es lo que vamos a descubrir. ¿Por qué si eran 12 eligieron a esta? ¿Y por qué específicamente esta? ¿Cómo, perdón? Porque ellos eran sacerdotes. No, los sacerdotes son los levitas. No, es otra cuestión. Pero averígüenlo en el próximo capítulo. Para poder hablar de toda esta tradición tenemos que regresar a Abraham. Abraham, cuyo nombre vamos a encontrar en diferentes versiones. Según la Biblia, Abraham significa padre de las multitudes. Según el nombre en hebreo, significa el padre excelso o el alto padre. Según los caldeos, significa, según el idioma caldeo, porque Abraham es caldeo, ya vamos a ver, o sea, Abraham no pertenece al territorio que nosotros después vamos a llamar como territorio de Israel, sino que Abraham, según la tradición, es caldeo y su nombre significa principio opulento y poderoso. Y según H.P.B. Blavatsky en la doctrina secreta, Abraham es el nombre que se le da a una tradición que viene desde Oriente Lejano, de un grupo que cuando cayó el brahmanismo decidieron no aceptar el brahmanismo y alejarse completamente de la tradición brahmánica, y buscando nortes se fueron hacia la capital de ese momento, que era Asia Menor,
y de Asia Menor se fueron avanzando, y a este grupo se le llamó los no brahmánicos, o sea, los Abraham. Estas son como 4 explicaciones hacia el nombre. ¿Cuál es la correcta? No lo sé. Ustedes decidan cuál podría ser. Pero lo que sí sabemos es que en las 3 religiones monoteístas más grandes que existen, Abraham es considerado el padre del judaísmo, del cristianismo y del islam. El judaísmo, ahorita vamos a ver por qué. Del cristianismo, pues porque, como ya todos sabemos, la tradición cristiana también tiene un enlace con el Antiguo Testamento, y en el islam, como ya vimos también en la ventana de la historia del islam, porque está relacionado con el origen del pueblo islámico y con los primeros asentamientos que se dieron en el desierto y todo eso que ya vimos en un capítulo anterior. Él va a ser conocido ya dentro del judaísmo como el primer patriarca de Israel, que también vamos a ver ahorita quién es Israel y cuál es la importancia de Israel. Y Abraham entonces va a ser como un nombre medio genérico y medio simbólico, y aceptado en las 3 religiones. Las 3 religiones aceptan al patriarca, las 3 religiones aceptan su mito, muy parecido en las 3, y en las 3 él va a ser el gran padre, el padre Abraham. ¿Sí? ¿Quién era Abraham? Históricamente es dificilísimo poder encontrar datos. Hay algunas referencias históricas, pero súper complejas. Pero normalmente se acepta que si existió un Abraham tuvo que haber sido en el 2000, 1800 a.C., y otras tradiciones dicen que tuvo que haber sido en el 3500 a.C., y Blavatsky dice que incluso tiene que ser antes de Cristo. Digamos que es lejano. Abraham nace en una ciudad caldea llamada Ur, y en Ur de los caldeos, según la tradición bíblica judía, Dios le habla y le dice que salga de allí, porque quiere como purificar otra vez la tradición, y para eso necesita establecer un nuevo pueblo. Entonces Abraham sale de Ur y empieza su avance buscando el mar. Y la tierra prometida, conocida con el nombre de Canaán, tiene que ir y tomarla, porque Dios se la está prometiendo. Al inicio él no se llamaba Abraham, según la tradición bíblica él se llamaba Abram, y después Dios le cambia el nombre y le dice: ahora te llamarás Abraham, o el gran padre, o todos estos nombres que ya les dije. Y entonces él se va hacia Canaán, lo que hoy actualmente conocemos como Israel-Palestina. ¿Sí? Entonces él va hacia allá, y cuando llega se dice la tradición que él en sueños estuvo como hablando con Dios, cosa que es muy curiosa porque todo el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros, Dios siempre se comunica a través de sueños, siempre habla a través de los sueños, y pocas veces se manifiesta. Normalmente su mensaje lo da a través de los sueños. Entonces Abraham se dirige, y cuando llega, pues resulta que no hay nada, ¿verdad? Él va con sus sirvientes. Por la tradición, por lo que se puede deducir de la tradición, Abraham tuvo que haber tenido alguna posición económica estable, ya que en el lugar a donde llega él lleva sirvientes y monta carpas, y o sea, se establece. Y también, según la tradición, Abraham va a morir a la edad de 175 años y va a ser enterrado en una cueva, en la cueva de Macpelón, el Hebrón. Y esta cueva va todavía a existir. Entonces, Abraham ya va en camino hacia la tierra prometida, ya obedeció. Y cuando llega, esto es más o menos lo que se dice que recorrió. Aquí está Ur de los caldeos, y pasa por Harán y llega a lo que se va a conocer como la tierra de Canaán. Y aquí, por cierto, no es que encuentre terreno baldío, sino que hay pueblos y hay gente y todo lo demás. Pero él se va a sentar en una región en específico, una región que no es pequeña, pero pues tiene por ahí algunos lugares aledaños. Y ya hay numerosos reyes alrededor, que al inicio, según la tradición, no ven ninguna fuerza en un señor con su gente que se puso allá.
bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero él tiene la promesa de que el pueblo judío, o más bien él no sabe que se va a llamar el pueblo judío, sino su descendencia va a poblar el mundo y va a ser el padre de miles y miles de generaciones. Él es un símbolo de la persistencia en la fe, de la creencia en esta fe, dado que cuando empieza el recorrido él no tiene ningún hijo, va solo con su esposa, pero pues la promesa es la promesa. Existe la tumba de los patriarcas, y se conoce así como la tumba de los patriarcas, en donde están enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lía. Sobre la tumba de los patriarcas se erigió un edificio, y la cueva donde es la tumba de los patriarcas, que es prohibido entrar y nadie sabe qué hay un montón de teorías conspiranoicas sobre qué puede haber adentro, pero existe tal cueva, es registrada en diferentes periodos de la historia. Hay registro de la cueva por los romanos, hay registro de la cueva por los babilonios, hay registro de la cueva por varias fuentes que dicen que sí existía la tumba de los patriarcas, y pues ahí se construyó este edificio, y actualmente el edificio está en dominio del Islam, pero tienen como copropiedad con el judaísmo, a los que les permiten entrar ciertos días al año, pero está prohibida la entrada a turistas a ver la tumba de los patriarcas. Entonces, esta es una de las evidencias que existen sobre la existencia, perdón la redundancia, de un señor llamado Abraham. ¿Sí? ¿En qué país dices que estaba la tumba? En lo que hoy conocemos como Israel, en Jerusalén. Bueno, entonces, ya está sentado, tiene que cumplirse la promesa. Abraham, como ya les había comentado, va a tener 3 hijos. Uno de los hijos es Ismael, que va a tener con Agar, la egipcia, y Ismael y Agar tendrán sus propias aventuras en el desierto, formando su propio movimiento religioso. Los hijos de Cetura por ahí van a aparecer en diferentes pasajes de la Biblia y en diferentes momentos específicos del avance del pueblo judío. Y ahorita nos vamos a centrar específicamente con Sara. Sara, rebautizada como Sarai, van a crecer en tiempo y resulta de que no tienen hijos. Se cuenta que Abraham tiene 99 años y todavía no tiene hijos, pero la promesa de que va a ser el padre de todo continúa, y Sara empieza a desesperarse, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí en donde le dice: ten otro hijo con otra mujer, porque así por lo menos tenemos un hijo, y tiene a Ismael. Y entonces Dios le dice que no es él, tiene que ser específicamente con Sarai, tu esposa. Y entonces le pide que renueven el pacto que se había hecho anteriormente, ahora se va a hacer. Y este pacto es un pacto de purificación, es el pacto de sacrificio, de un sacrificio donde tiene que purificarse a sí mismo para demostrar que todavía cree en esta promesa que le hizo Dios. Y esto es el acto que nosotros vamos a conocer más adelante como la circuncisión. Una vez realiza el pacto, la tradición dice que Abraham se lo hizo a sí mismo. Dios le dice que debe hacerse con su hijo, y entonces tiene su primer hijo, que va a ser Isaac. Con Cetura va a tener más, pero con Sarai va a tener a uno específico, a Isaac. Y ya con el hijo vienen diferentes aventuras que Dios le dice: bueno, ahora sacrifícamelo, porque yo te lo di y lo quiero de vuelta, sacrifícamelo. Abraham le hace caso, se lo lleva a un monte, coloca la piedra y le dice: lo vamos a sacrificar. Y entonces Dios mismo lo detiene en ese momento, porque solo estaba probando si la lealtad continuaba, y a partir de allí le dice: ya no lo tienes que sacrificar a él, sino que por favor sacrifícame algo. Y ahí empieza el ritual de los sacrificios, específicamente sacrificios de animales, específicamente machos primogénitos, porque eso era lo que iba a sacrificar. Y entonces ya hay ciertos rituales que empiezan a entrar y que van a entrar dentro de la religión judía, como la circuncisión o los sacrificios de animales, que más adelante vamos a terminar, pero por este momento se establece. Isaac va a tener 2 hijos, que según la tradición, estos 2 hijos son Esaú y Jacob, y son gemelos. Cuenta la tradición
que cuando nacieron nació primero uno, nació Esaú y después nació Jacob. Y Jacob nació agarrando el pie de Esaú. Y esto era porque Jacob no tenía que nacer, tenía que ser uno primogénito al que le tenían que heredar todo, incluida la bendición, pero al nacer dos, el otro se perdió la bendición por un segundo de tiempo y entonces se queda específicamente con Esaú. Conforme van creciendo, la tradición cuenta de que Esaú se hizo muy allegado al padre y Jacob se hizo muy allegado a la madre. Esaú era un cazador y conforme fue creciendo se desarrolló su cuerpo como más corpulento y le creció como mucho vello en todo el cuerpo. En cambio Jacob era más como cerca de la madre, entonces cocinaba, se quedaba en la casa, era como más delgado y esto. Un día Esaú se fue a cazar y regresó de la cacería hambriento, pero súper hambriento, se estaba desmayando del hambre. Y entonces Jacob le dijo: yo te podría dar comida, pero a cambio te pido ser el primogénito. Esaú, un poco como medio, qué tontería eso no se puede dar, pero acepto. Bueno, le da un plato de lentejas, él se lo come y entonces Jacob le cuenta a su madre y le dice: me acaban de dar la primogenialidad. Sí, ¿verdad? No. Bueno, el ser el primogénito. Al hacer esto, la madre dice: bueno, hagámoslo así, mantengamos esto, vamos a tratar de que así suceda. Y durante mucho tiempo Esaú y Jacob no platican del tema. Esaú porque le parece que no va a suceder y Jacob porque no sabe cómo va a lograr hacerlo. Hasta que el padre empieza a ser muy anciano, pierde la vista y ya en sus últimos momentos manda a llamar a Esaú para darle la bendición. Pero Jacob tiene un plan con su madre y su madre ya tiene cortada la piel de ciertas ovejas, la ropa del hijo, y lo visten y le colocan la piel de ovejas y entonces él se acerca y justo como en la imagen, el ciego le toca los brazos, ve que son brazos velludos, huele la ropa y le dice: bueno, te doy mi bendición, tú eres el primogénito, te quedas con todo. Cuando llega Esaú y descubre lo que sucedió, le dice al padre y el padre le dice: yo no puedo dar dos bendiciones, una es la bendición y es para tu hermano. Entonces Esaú monta en cólera y trata de matar a Jacob. Y Jacob tiene que salir huyendo y lo mandan a la casa de un tío y allí se va a refugiar en la casa del tío, donde va a tener ciertos hijos y va a pasar cierto tiempo y no se puede acercar a la casa paterna porque rápido le podrían matar. Conforme fue creciendo, pasando el tiempo y él tenía hijos, él quería regresar a su casa, volver a ver a su madre, quería como regresar. Y un día dice: voy a regresar, ya, pasó mucho tiempo, tenemos que regresar. Y en el camino de regreso, en algún momento, con miedo a que Esaú lo esté esperando en alguna montaña, decide dividir el campamento en dos y él se queda en el campamento de atrás. Y mientras está en esa división, él se va como a una montaña a ver cómo está todo y aparece un ángel. Y según la tradición, el ángel y él pelean durante toda la noche. La verdad es que no sé qué pelean, pero la tradición dice que pelean, ¿sí? Y el ángel no logra vencer a Jacob y Jacob no logra vencer al ángel. Y entonces en esa pelea en la que están, el ángel le dice: bueno, ya pues empate. No, le dice Jacob, no hasta que me des tu bendición. No, empate, no, hasta que me des tu bendición. Así llega la mañana y entonces el ángel le dice: está bien, te doy mi bendición, ahora ya no te vas a llamar Jacob, ahora tu nuevo nombre será Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Y en esa pelea que hicieron, antes de terminar la pelea, el ángel le toca el muslo a Jacob y se lo fractura, cosa que lo va a dejar cojo, para recordarle también que de alguna manera era un designio de Dios que empataran, porque fácilmente pudo haber ganado el ángel. Entonces a partir de allí
ya no existe Jacob, sino que existe Israel, el que lucha con Dios. Y así va a ser conocida la descendencia de Israel. Más adelante conocido como el pueblo de Israel, porque son la descendencia de Jacob. Y también de ahí viene la tradición de que en el pueblo judío, dentro de la comida, no se comen ciertos cartílagos, sobre todo las piernas de los animales, porque tiene que ver con esta que le tocó el ángel para que lo quebrara, o lo lastimara. Entonces, dentro de las dietas que tienen, le quitan ciertos cartílagos, recordando este pacto que viene desde ese momento. Ya con la bendición, regresa con Esaú, y Esaú ha calmado su corazón, se vuelven a ser amigos, vuelven a ser hermanos y viven felices para siempre. Mentira. Como les había dicho, él ya había empezado a tener ciertos hijos, y entre todos los hijos, pues miren, Judá es el cuarto hijo. No es el primero, no es el segundo, no es el último, es el cuarto. Pero en este momento de la historia, el más importante es el onceavo, José. Porque cuentan que cuando ya regresan, pues Israel con sus hijos viven todos muy felices, y uno de los hijos es el preferido. El preferido es José. Y la preferencia de José genera celos entre sus hermanos, sobre todo por una famosa túnica de colores, la famosísima túnica de colores, que le regalan a José, lo cual despierta mucha envidia en sus hermanos. Y en un momento que van todos a pastorear, deciden eliminar a ese hermano. Le quitan la túnica y lo venden. Agarran al hermanito y lo venden. Agarran la túnica, la manchan de sangre y le dicen a su papá: mira, se lo comió una bestia. Solo esto lo logramos recuperar y tu hijo está muerto. Entonces, José es vendido por una tribu nómada que se lo lleva a Egipto, en donde también es vendido. Y en Egipto es un sirviente, y como sirviente en la casa de un visir, la esposa del visir le hace ojitos a José. José no le corresponde y entonces ella lo acusa de violación y lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, el carcelero, llegan dos presos que son condenados a muerte, y antes de morir ellos tienen dos sueños. José se los interpreta y con esto se solucionan ciertos casos de ellos, y el carcelero se queda asombrado de que José pueda interpretar sueños. Al poco tiempo el faraón tiene un sueño muy extraño y manda a llamar a sus sabios que se lo expliquen, y nadie sabe qué explicar. Y entonces el carcelero dice: yo conozco un preso que puede interpretar sueños. Bueno, tráiganme al preso, y resulta que este preso, que era José, le interpreta el famoso sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. El sueño es que 7 vacas gordas se comen a 7 vacas flacas, y después 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas. Y entonces José le dice: lo que esto significa es que vas a tener 7 años de abundancia y vas a vivir muy bien, pero después van a venir 7 años de sequía y eso nos va a destruir. Entonces el faraón le hace caso y deciden como ordenar la comida, y justo cuando viene la sequía tienen todo, y dice: este sabe algo. Y entonces en eso lo convierte en algo así como el ministro del grano, y José empieza a ascender. En esta ascensión, bueno, en esta ascensión, cuando él ya llega como a mayor, en los 7 años de sequía, la sequía golpea a toda la región, y entre la región golpea a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel se enteran que el único pueblo que tiene grano es Egipto. Y entonces deciden ir a Egipto, y al llegar a Egipto, él los reconoce, José los reconoce a ellos y dice: estos son. Y les dice: no te voy a vender nada, sino vienen a pedírmelo todos, incluido tu padre, tus hijos, tus esposas, tu ganado, todos tienen que venir a pedírmelo. Entonces todos van, llegan, y cuando ya están todos les dicen: pues yo soy José, aquel que vendieron hace mucho tiempo. Lo reconocen. Judá, cuando ve como que es José, dice: bueno, entiendo lo que está sucediendo, si quieres
mátame a mí en cambio de darle comida a todos los demás. Y entonces él dice, no, no te preocupes, no vamos a matar a nadie, quédense a vivir aquí. Y entonces el pueblo de Israel entra a Egipto y ahí se queda durante varias generaciones. Pero imaginemos que son 12 hijos, de a 12 hijos cada uno, durante 3 generaciones. Es un pueblo. ¿Qué mal? Es un pueblo. Es un pueblo, empiezan a crecer, y empieza a crecer mucho. Y esto hace que en algún momento el faraón diga, el pueblo está creciendo demasiado, así que vamos a matar a todos los niños varones de los israelitas, y así cortamos ya esto. Entre estos había un niño al que trataron de salvar, y entonces lo meten en una canastita, en la famosa canastita. Llega, y entonces la hija de una princesa egipcia lo ve, y al verlo pronuncia una palabra, ¿sí? Una palabra que significa sacado de las aguas, que es Moisés. Entonces es rebautizado este nuevo niño, y Moisés empieza a crecer. Y conforme va creciendo, de alguna manera que no se explica en ningún lado, Moisés empieza a reconocerse a sí mismo como judío. Él empieza bueno, israelita todavía, empieza a reconocerse como en este pueblo, y cuando empieza a ver, se da cuenta de que el pueblo está siendo oprimido. Según la tradición judeo-cristiana, ya los habían convertido en esclavos. Según la tradición egipcia, no. Cada quien contará su versión de la historia. Según la tradición egipcia, el pueblo se había propagado mucho y querían imponer a sus nuevos dioses, a su dios unigénito. Y estaban ya teniendo una discusión de dioses entre los dioses egipcios y los dioses israelitas, que solo eran uno, mientras que los egipcios tenían muchos más. Entonces, este conflicto es el que le va a llevar a cierta tensión. En algún momento, este nuevo Moisés se da cuenta cómo están tratando mal a un judío, y por tratar de defenderlo, se mete a pelear y termina matando al egipcio. Él escapa, y al poco tiempo descubren que alguien fue, y él por miedo sale de Egipto y se va a esconder en una montaña. Y en esa montaña pasan años, tiene hijos, y dice, bueno, ya terminó mi vida, soy feliz para siempre. Pues no, en esta historia siempre van a creer que llegaron a ser felices. Y entonces la historia cuenta que un día, caminando y pastoreando, él vio una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo, y le pareció curioso. Lo curioso no era que el arbusto ardiera, porque en el desierto eso es muy común, arbustos arder por la temperatura, no pasa nada. Lo curioso es que él lo vio durante mucho tiempo y no se consumía. Y entonces le pareció extraño, y conforme se fue acercando, la zarza le habló y le dijo la famosa frase de quítate los zapatos porque estás pisando tierra sagrada. Entonces él se quita el calzado, bueno, el calzado, no los zapatos. Y entonces llega y le habla a Dios, y le dice, Dios, bueno, tenemos que liberar al pueblo, tenemos que sacarlo de allí, así que por favor, ve y dile al faraón que libere a mi pueblo. Entonces Moisés regresa y dice, reconoce al pueblo judío, manda emisarios para decir, soy judío. Los judíos lo reconocen, y sobre todo lo reconoce su hermano, Aarón. Y entonces Aarón, el hermano, y él van a hablar con el faraón y le dicen, nosotros somos los representantes del pueblo judío, por favor déjelos salir. Y el faraón les dice que no, ¿verdad? Así de fácil, no, que se vayan una parte, porque la otra parte la necesitamos para algunos trabajos, para hacer las pirámides. No, ya existían las pirámides para esa época. Bueno, entonces no permite que se retiren todos que se retire todo el pueblo judío. Y entonces viene el mito de las 7 plagas. Dios le dice que si no se van, le va a mandar una plaga cada cierto tiempo, y entonces le va a mandar diferentes plagas.
la plaga de las langostas, el agua se convierte en sangre, la sequía, Son 10 plagas, no 7. las 10 plagas, no son 7 plagas. Así. Bueno, yo tenía entendido 7, pero si son 10, hay 3 que se me escaparon. Hay 10 plagas que no conozco, hay 3 que no conozco. Y entonces, en cada una de estas plagas, el faraón no permite que se vayan, hasta que llega la última, que es la muerte de los primogénitos. Y en la muerte de los primogénitos deciden que se vaya el pueblo judío. Y entonces sale el pueblo judío, el famoso milagro de que se abre el Mar Rojo, atraviesan todos el Mar Rojo y ya empiezan a caminar en el desierto. A este momento en donde los judíos conviven mientras está pasando el ángel de la muerte por cada una de las puertas y que se echó para que el ángel de la muerte reconozca que adentro de esa casa hay judíos, se echó sangre de cabro en el dintel de la puerta. Y entonces, mientras eso está sucediendo, las familias fueron mandadas a comer en comunidad, entre todas las familias, adorando a Dios. Ese momento es conocido como la Pascua, y ahí empieza la tradición de la Pascua. Y los dejan salir a todos y van a conmemorar la salida con la celebridad de la Pascua, con aquella cena cuando los dejaron ir, y a partir de allí van a hacer año con año la Pascua, la conmemoración de esta cena previo al poder salir hacia el desierto. En el desierto van a tener muchas aventuras, que se van a quedar sin agua, que se van a quedar con hambre, que van a tener mucho calor, que serpientes los van a picar y los van a envenenar, muchas de estas. Y cada una de estas, conforme iban pasando, volvía a venir Moisés, hablaba con Dios y Dios mandaba una solución. Pero lo más importante de todo lo que va a suceder en la salida del desierto es lo que conocemos como la entrega de la Torá. Los israelitas llegan al monte Sinaí en el tercer mes, después de estar caminando 3 meses, y frente al monte se dice que empiezan a suceder fenómenos naturales, truenos, nubes, la tierra retumba, y entonces Dios le dice a Moisés que se prepare porque va a llegar al monte. Pero el pueblo teme y le dice, dile que va a haber un representante, porque no queremos ir todos. Y entonces deciden que vaya Moisés. Moisés se prepara y sube hacia la montaña, y en la montaña habla directamente con Dios. Y Dios se le va a revelar. Y entre la revelación que le va a dar, le va a tallar en piedra los 10 mandamientos. Y en estos 10 mandamientos le va a dar los fundamentos de la ética y de la ley para el pueblo israelita. Pero no solamente le va a dar los 10 mandamientos, sino que le va a explicar el plan que no fue hecho en piedra solo los 10 mandamientos. El plan como que se lo cuenta, como que le da una idea de lo que va a suceder. Y a ese plan es lo que se le va a llamar la Torá. La Torá es el plan de Dios, que según la tradición, conforme va pasando el tiempo, como fue Moisés el que recibió el plan, Moisés mismo después va a traducir este plan y va a escribir 5 libros para poder mostrar el plan. Y estos 5 libros son conocidos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Los primeros 5 escritos por Moisés. Esa es la tradición de por qué el Pentateuco está dentro de la Torá, porque fueron escritos por Moisés. Pero ahí no termina la tradición. Aparte de todo esto, como les decía, les va a dar una serie de leyes, de regulaciones que vienen desde cómo pueden sacrificar, hasta quiénes se pueden casar y quiénes no, hasta los ritos funerarios, todo esto. Y Moisés va a ir escribiendo libros en relación a estas leyes.
Si algún día ustedes leen el Deuteronomio, todo el libro está hecho de leyes y reglas. ¿En qué momento pasa qué? ¿Y qué pasa cuando muere el hijo mayor y no hay descendencia? ¿Y qué pasa con las propiedades? Y toda una serie de reglas. Todo eso en conjunto es lo que nosotros conocemos como la Torá, esa tradición. Gracias a esa tradición, entonces, ahora no es un montón de gente que va en el desierto caminando sin dirección, sino que ahora ya se puede hablar de una identidad cultural que tiene reglas y tradiciones que fueron dadas específicamente por Dios y que Dios les dijo qué deberían de hacer y qué no deberían de hacer. ¿Y quiénes son quienes siguen esas reglas ahora? ¿Y quiénes? Los judíos ortodoxos. No, los judíos. Ya vamos a llegar a eso, pero son los judíos. Mira, se sabe cuál es la línea ancestral de Moisés, de qué familia viene. Sí se sabe, porque él pertenece, su padre viene de la tribu de Leví y su madre viene de la tribu de creo que es de Neftalí, pero no estoy seguro de dónde viene la madre. O sea, entre tribus se pueden relacionar, ¿verdad? Si no todos serían familiares. Bueno, todos son familiares eventualmente. Es más, hay una celebración, sí, perdón. Sí, yo tengo entendido que la Torá no es solo el Pentateuco, sino es la tradición oral, que es el Talmud. Ya vamos a llegar al libro. Es una interpretación de todo, pero digamos la tradición oral y el escrito forman parte de la... El Talmud que ya vamos a llegar es la recopilación de la tradición escrita. Ya, eso es el Talmud. El Torá son los 5 libros del Pentateuco más la tradición oral que se iba perdiendo. Y por eso escriben el Talmud, porque se está perdiendo ya la tradición y hay un rabino que dice, escribamos algo. Y específicamente en la primera diáspora, porque ya no hay templo. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Y ahorita llegamos a los libros. Vamos por orden antes de llegar a los libros. En este momento existen los 5 libros del Pentateuco y todo esto se hace en una fiesta conocida como el Shavuot, que es la entrega de la Torá de Dios hacia el pueblo, que se dice que se hace durante 7 semanas y que está en relación con el calendario judío, israelita todavía está acá, y que conmemora ese momento. Aquí hay un grabado que cuenta cómo funciona, que agarran trigo y lo esparcen, lo dejan como que se va en el viento o el trigo, como otra vez vinculando ese pacto de cuando Dios dio las primeras reglas. Este dado de la Torá, la palabra Torá como tal significa instrucción o enseñanza, y el texto como tal solo va a incluir los primeros 5 libros, el texto al inicio como tal. Estos 5 libros, que son conocidos como nosotros, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son nombres que nosotros recopilamos del latín, porque el verdadero nombre que está en hebreo, pues Génesis es Bereshit, que es el inicio de cada uno de los libros. Cada uno de los libros inicia en el comienzo o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese en el principio o en el comienzo, en hebreo traducido al latín, se dice Génesis. El segundo empieza con nombres, y así. Cada uno de estos es el verdadero nombre de los 5 primeros libros de la Biblia. Y aparte, dentro de la misma tradición oral, tenían leyes, también conocidas como los mitzvot, que eran leyes específicamente que tenían que ver con aspectos de la vida diaria, con aspectos cotidianos. Y estos eran transmitidos por los sacerdotes hacia el pueblo. Y las personas, si tenían duda, iban con el sacerdote y le preguntaban, ¿qué se hace en este caso? Se hace tal y tal cosa. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque a nosotros nos lo dijo Moisés. Bueno, y entonces se mantiene una tradición oral. Y toda la Torá va a ser oral más los 5 primeros libros, que se dice son de puño y letra de Moisés.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Siento caras de dudas. Bueno, entonces, ¿pero cuál es la importancia de Judá? Hagamos una pausa aquí, pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué se llama Judá y no se llama Moisés o Israel? ¿Por qué se llama judaísmo? En su lecho de muerte, Jacob va a profetizar que Judá será el líder. Y dice que Judá tendrá a todos los cetros a su alrededor. Y que él va a ser el líder nato de todos. Esto va a ser, bueno, y aparte que Judá ofrece su vida para que salven a sus hermanos. Y aparte, la división de la tierra cuando se distribuye, ya vamos a ver, a Judá le toca la mayor parte del territorio. Y aparte, cuando empieza la tradición de los reyes, los primeros 2 reyes son de la tribu de Judá. Entonces, a partir de que el segundo y el tercer rey son de la tradición de Judá, a partir de allí se van a conocer como los judíos. Porque pertenecen ¿Reyes de dónde? del pueblo de Israel. Ajá. Que van a ser David y Salomón, el segundo y el tercero. ¿De qué tribu era Saúl? ¿No te recuerdas? Saúl era de los levitas, porque a Saúl lo educan los levitas. ¿Sí? Saúl, mande maestro, porque Dios le habla a Saúl, Dios nombra a Saúl. Les dije esto porque así cuenta el mito que Saúl era un niño y estaba durmiendo y escuchaba que alguien le hablaba y le decía Saúl, Saúl, y Saúl se levantaba y se iba con su maestro, un sacerdote, y le decía ¿qué manda maestro? Y él, no te llamé. Y se iba a volver a dormir. Saúl, sí, ¿qué manda maestro? Y ahí le dice su maestro, dile, heme aquí que se haga tu voluntad la siguiente vez que te hable esa voz. Y esa voz era Dios y lo convierte en el primer rey. Y ahí se termina la tradición de los jueces, porque antes de que fueran un reinado estaban regidos por jueces, los 12 jueces. Y después ya viene la monarquía, con los primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y muchos reyes más de ahí en adelante, ¿verdad? Pero estos 3 son como los más importantes. Sobre todo el 12-3, y a partir de allí, el pueblo judío. ¿Cuál es la división? La división, como pudo haber sido, es esta. Y si se dan cuenta, el territorio de Judá es el más grande. Era tan grande que tuvieron que darle un pedazo a Simeón dentro del de Judá. Pero era el más grande de todos. Y las ciudades que se van a convertir en las más importantes dentro de la tradición judía, que son Jerusalén, van a quedar en esta región. Entonces, a partir de allí, el centro político y religioso va a ser el de la tribu de Judá. Por lo tanto, judíos. Israel, religión judía. ¿Sí? ¿Avanza un poco más? Josué Moisés, como sabemos en la tradición, no entró a la tierra prometida. Moisés muere o es elevado a la presencia de Dios. La tradición dice que no se murió, que se fue a la presencia de Dios. Y de la mano de un sucesor que es Josué, ellos por fin logran entrar a la tierra prometida. Y después entonces ya viene la época de los jueces. Y después de la época de los jueces, ya viene la época de los reyes. Y uno de los reyes más importantes es el rey Salomón, que va a construir el famoso templo de Jerusalén, el centro religioso en donde se va a guardar el pacto de Dios con el pueblo, marcando al pueblo como el pueblo elegido por Dios. Y este pacto está centralizado en un objeto en específico que tiene muchas cosas dentro, conocida como el Arca de la Alianza, en donde se van a guardar todas las cosas que demuestran la presencia de Dios. Hay muchas versiones de qué había dentro del Arca del Pacto. Parece ser que habían las tablas originales de los 10 mandamientos, que estaba la vara de Aarón, porque fue con la vara de Aarón con la que se hicieron los milagros frente a la presencia del faraón.
había un poco de maná, que fue el alimento que les dieron a los judíos en el desierto, había veneno de serpiente, porque a los judíos les picaron serpientes en el camino y Dios mandó a que erigieran una serpiente gigante y que al verla el veneno se les salía, entonces también había veneno de serpiente. Había agua de la roca, porque cuando tenían sed, Moisés golpeó una roca y la roca empezó a emanar agua y empezaron a guardar. Y así otro tipo de cosas que se dice que también podría haber estado la vara del mismo Moisés con la que abrió el Mar Rojo, cosas así. Construido entonces el templo, ahora ya está sentado el pueblo, ya tienen un lugar en donde la presencia de Dios se manifiesta, porque la tradición dice que el arca estaba en el Sancta Sanctorum del templo y solo los sacerdotes con mayor rango podían llegar a verle. Y la prueba de saber que habían llegado a la presencia de Dios era porque morían en el acto. Entraban, se les colocaba una campanita en el pie, iban entrando en el templo y cuando ya no sonaba la campanita, significaba que se había muerto, o sea, había llegado a la presencia de Dios. Y la tradición dice que le amarraban un cordón, entonces cuando ya no escuchaban la campanita, jalaban el cordón y ya, llegó a la presencia de Dios. Entonces decían que Dios estaba allí, Dios estaba en el templo y se tenía que llegar a la presencia de Dios. Esta piedra, conocida como la estela de Tel Dan, es una de las pruebas más fuertes que existen de la realidad del rey David, porque en esta estela se cuenta un poco la historia del pueblo judío y se menciona el rey David y su linaje, y cómo el linaje de David le dio grandeza al pueblo. Entonces es una de las evidencias de que quizá sí existió un rey David, pero no lo sé. Bueno, entonces ya están asentados, hay un templo, hay una tribu específica de sacerdotes, está la presencia de Dios, están distribuidos en 12 tribus, hay que llegar al templo. Si tienen dudas de algo, tienen que ir al templo a escuchar la tradición oral. Los padres de la familia van a escuchar la tradición oral para poder dirigir, y cualquier cosa, también están los 5 libros del Pentateuco, y ahí más o menos empieza a desarrollarse el pueblo. Bueno, y aquí podríamos decir, y vivieron felices, pero no. En el 722 a.C., un señor llamado, los asirios conquistan todo por muy breve tiempo, pero más que destruirlos, lo que hacen es que les colocan como una especie de un impuesto, digamos, donde les dicen no nos destruiremos, pero nos tienen que pagar cierto tributo. Pero en el 586, un señor, que es este, llamado Nabucodonosor II, destruye el templo y se lleva a todo el pueblo a Babilonia. Y entonces es el famoso Nabucco de Verdi, todos saliendo de Jerusalén, caminando hacia Babilonia, en donde van a estar un tiempo. Hasta que Ciro el Grande, que es este señor, les dice regresen. Y ahí reconstruyen el templo. Segunda reconstrucción del templo. La tradición dice que en la segunda todavía estaba Dios allí, y que todavía la presencia de Dios era notoria allí, y todavía se tenían los famosos planos de Hiram Aviv, que eran los planos que Salomón había mandado hacer para reconstruir el templo tal como Dios había marcado que se tenía que hacer. Y entonces vivieron felices para siempre. No. En el 164 va a haber los romanos empiezan a tomar ya toda esta región. Como se recordarán, Roma ya tiene esta región, y desde la época de David se tiene ya la tradición de que va a venir un Mesías que liberará al pueblo judío, que liberará de cualquier enemigo. Los romanos son el enemigo que más tiempo ha tardado, no hay forma de que se vayan, y entonces viene un pequeño grupo de entre los judíos, conocidos como los macabeos,
que pelean contra los romanos y al pelear contra los romanos se quedan con el templo, recuperan este segundo templo y dentro del templo, cuando se van a dar cuenta, los romanos lo habían utilizado para guardar otros dioses, para un montón de cosas. Y entonces se dan cuenta que del aceite sagrado hay muy poco aceite. Y el tiempo de proceso de fabricación del aceite lleva mucho y no saben qué hacer. Encienden el candelabro sagrado, el famoso menorá, el candelabro de los 7 brazos, le echan aceite y según la tradición este candelabro dura mucho tiempo y a eso se le conoce como el Hanukkah, el milagro del aceite o la fiesta de las luces, donde no se apagó la luz y dio tiempo para poder hacer más aceite, y gracias a esto entonces hay una nueva fiesta dentro del pueblo, el Hanukkah, o sea, otra vez Dios está en el templo. Dios nos está demostrando que su presencia sigue en el templo gracias a este milagro. Pero el Imperio Romano no se quedó con las manos cruzadas. Y en el año 66 estalla la gran revuelta contra el dominio romano y un general llamado Tito decide sofocar la rebelión y destruye el templo completamente, menos un pedazo de un muro, que es famoso porque es el famoso muro de los lamentos. El muro de los lamentos es el único pedazo que queda como prueba de que existió el templo de Jerusalén y es conocido como el monumento más sagrado dentro del mundo judío. Es decir, lo más sagrado que existe. Pero con la destrucción del templo venía la pregunta: si nuestra religión se basa en el pacto de la presencia de Dios y ya no hay templo, ¿dónde está Dios ahora? Y entonces se habla de la primera diáspora, que es el pueblo judío saliendo de allí, saliendo del territorio sagrado y conservando su vida, yéndose a diferentes regiones, con diferentes oleadas de migraciones a todas estas partes. Y entonces hay que empezar a preguntarse de qué se trata la religión judía. ¿Cómo conservar una tradición oral cuando cada quien se va a ir por su lado? ¿Y cómo conservar ciertos rituales cuando cada quien los podría llegar a adaptar? Porque van a llegar a diferentes culturas. Empieza entonces la tradición de las sinagogas, pequeños lugares en donde se puede conservar la tradición. Empieza también la idea de que va a venir un Mesías y sobre todo la tradición de los nuevos textos religiosos. Y este es un grabado romano del general del Arco del Triunfo de Tito, en donde se ve cómo los soldados se están llevando todos los objetos que encontraron del templo, porque sí lo destruyeron completo y se llevaron lo que pudieron. Aquí hay un candelabro, unos estandartes, trompetas y posiblemente algunos, así como medio, ¿cómo se dice? Medio conspiranoicos, dicen que esta es el arca de la alianza, y no lo sé, yo no lo sé. Y entonces, al empezar a dispersarse, o sea, la diáspora, que eso significa la palabra diáspora, es necesario recopilar por escrito toda la tradición. Y entonces aparece la Mishnah. La palabra Mishnah significa repetición. Y lo que tratan de hacer es que, como existe toda esta enseñanza oral que se puede llegar a perder, entonces un rabino en el siglo II, en el 200, después de Cristo, decide escribir toda la Mishnah y empieza a haber un texto. Y esta Mishnah es la aplicación de la Torah a la vida cotidiana y se divide en 6 partes, que son el Serajim, el Mojer, el Nashim, el Nezikim, el Kodashim y el Taharot. O sea, y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la vida del pueblo en cualquier lugar a donde vayan, ¿sí? Que tienen que ver con la agricultura, con las festividades, con el matrimonio, divorcio entre comillas, porque no existe ese concepto todavía,
con las leyes civiles, las leyes penales, los sacrificios y todo lo que tiene que ver para que yo pueda vivir dentro de mi religión, en la región que vaya a estar. Pero la Mishnah no fue suficiente porque se necesitó también el Talmud. La palabra Talmud significa enseñanza. La Mishnah es la interpretación de la Torah y el Talmud es la Mishnah más el Torah, como tal, los 5 libros del Pentateuco, más discusiones, anécdotas, parábolas y todo lo que pueda ayudar para poder explicar mejor la ley judía. 2 grandes tradiciones del Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia, en donde el de Babilonia es el más fuerte porque estuvieron más tiempo en Babilonia y desarrollaron mucho. Y lo que va a suceder es que el Talmud no se ha parado de escribir, porque el Talmud es esta interpretación de cómo vivir la tradición en cualquier lugar y en cualquier momento. Y entonces todo el tiempo se sigue discutiendo sobre ciertas cosas para ver cómo se van integrando dentro de la tradición y cómo pueden entrar dentro de la tradición. Un ejemplo como muy pequeño, pero que me llamó mucho la atención, es por ejemplo si los sacerdotes podían o no utilizar celular cuando aparecieron los celulares. ¿Cómo meter ese aparato del siglo XX dentro de una tradición de miles de años cuando evidentemente no hay ninguna regla? Bueno, leamos toda la Torah, veamos qué nos dice toda la Mishnah y tratemos de discutir si puede o no puede. Este Talmud va a tener diferentes versiones acorde a cada una de las regiones y de las tradiciones. Y según entiendo, el Talmud sigue creciendo. Y dependiendo del tipo de judíos, porque vamos a ver que en la primera diáspora, cada uno de ellos se va a sentar en pueblos distintos y pueden llegar a tener interpretaciones distintas. No existe un Talmud único. Y eso ha llevado a ciertos debates sobre si viene o no un Mesías, debates sobre, incluso dentro del mismo pueblo judío, debates sobre si la legitimidad de Israel como país o no. Todo eso viene de esta diáspora que divide a todos en diferentes y van a tener como diferentes interpretaciones. También este Talmud va a ser la base para desarrollar nuevas leyes y costumbres. Y también va a ser para empezar a generar como ciertas reglas, porque gracias a esto ya se pueden asentar ciertas reglas que permiten el avance de esta tradición. Entonces, después de esta diáspora empiezan a aparecer ya los textos importantes. Los judíos ya no están centralizados, están divididos por varias regiones, muchas regiones, no sé cómo ilustrarlo, pero imagínense que hay judíos en Rusia y en Portugal, y hay comunidades en todas partes, hasta que aparece la Edad Media. Aquí entramos una vez más a la Edad Media, en donde la tradición judía va a generar como una línea alterna, no es línea alterna, una tradición dentro de la tradición, ¿sí? O sea, como su parte esotérica dentro de la tradición, ¿sí? Y esa tradición es lo que nosotros conocemos como la Cábala, ¿sí? La palabra Cábala como tal significa tradición y es conocido como el lado más esotérico del judaísmo, y nos va a hablar de una revelación divina que al principio tenía que ver con la interpretación de la Torah, y poco a poco se fueron mezclando algunos símbolos, no únicamente dentro del mundo del judaísmo, algunos símbolos persas, algunos símbolos de tradición incluso pitagórica, y se van a como a mezclar varias cosas. La Torah como tradición, la Cábala como tradición, se dice que es tan lejana como Adán, tan lejana como las grandes preguntas de cuando Dios le habló a Adán. ¿En qué idioma le habló? Y cuando Dios le hablaba, Adán le hablaba a Dios, ¿en qué idioma le habló?
preguntas de ese tipo que vienen desde el origen. Pero la Cábala va a tener dos libros que son como los dos libros más importantes para la interpretación de la Cábala, que son el Sefer Yetzirah, o el libro de la creación, en donde se va a hablar, se dice que es un libro que escribió el mismísimo Abraham, o sea que Abraham escribió el libro y que ese libro se ha ido pasando de generaciones en generaciones, en donde se va a hablar el sentido que tienen las letras y los números dentro de la tradición cabalística. Agarrando los 10 sefirot que vamos a ver qué son y las 22 letras del idioma hebreo, y que la relación entre las 22 letras y los 10 sefirot van a generar diferentes vínculos hacia Dios o diferentes caminos hacia Dios. Y también en este va a hablar de cómo se creó el mundo, y la gran importancia del Sefer Yetzirah es que todo va a ser creado a través de la palabra. Y aquí es en donde viene la famosa tradición de Dios habló y la manifestación a través de la palabra, porque cuando inicia la creación lo primero que hace Dios es emitir sonido, y el sonido es el creador. Y también a partir de acá, dentro del lado esotérico del judaísmo, va a haber mucho silencio, porque si Dios crea con sus palabras, ¿qué podrían hacer las mías? Y toda una tradición ahí dentro de este libro. Y el libro más famoso de ellos, que es el Zohar. El Zohar, que según la tradición es un libro que fue escrito en el siglo II, pero la primera compilación pertenece al siglo XIII y la primera impresión al siglo XVI. No sabemos bien quién es el autor, la tradición dice que lo hizo Simeón ben Hoshai. Y este es el tratado del Zohar, o la claridad, que eso significa la palabra Zohar, claridad. Y en este lo que hace es que se van a revelar los misterios divinos, la estructura del universo, y se van a hablar sobre los símbolos más importantes, las emanaciones divinas y cómo interactúan esas emanaciones divinas con el mundo material. Quizá el tema más famoso, bueno, el segundo más famoso de Zohar es el Ein Sof, el absoluto arcano, que nos habla de una manifestación que está más allá de la manifestación, o sea, de una no manifestación de la manifestación, y que Ein Sof es la inteligencia en su más alto grado, al que jamás vamos a poder llegar a través de esta constitución de humano, sino que necesitamos un principio más grande, a Ain, para poder llegar a Ain Sof. Y si nos va bien, desde Ain Sof poder llegar al Ain Sof, que es ya el misterio absoluto. El segundo tema más famoso dentro de el Zohar son los sefirot, o el árbol sefirotal, que van a ser las primeras 10 emanaciones abstractas, donde el 1, el 2 y el 3 son los primeros elementos, y después la realidad que viene a través de la manifestación de estos primeros 4 elementos, y cómo van bajando hasta formar 10 principios que crean al ser humano y que crean al cosmos enteros, que son estos. Y este es como muy famoso el árbol, y está en relación, o sea, el árbol lo han relacionado no únicamente con los sefirot, sino también con ciertos emblemas y ciertos rituales y ciertas tradiciones dentro de toda esta idea del sefirot. Estos son los nombres del árbol sefirotal, y según se dice, la mezcla de cada uno de estos va generando diferentes potencias para poder crear el universo. Estos sefirot durante la Edad Media van a ser muy famosos y van a ser representados en muchas catedrales. En varias catedrales vamos a ver, sobre todo las medievales de la Alta Edad Media, vamos a encontrar mucho esta idea como de caminos, y cada uno de estos tiene una letra y tiene asignado un número, y hasta generar la manifestación. Dentro de la tradición judía ortodoxa, judía cabalística ortodoxa, el conocimiento está vedado para todos aquellos que no pertenecen a la tradición judía ortodoxa. Dentro de la tradición de Estados Unidos, cualquiera puede ser cabalista,
porque son los de Estados Unidos los que convierten la cábala como algo que se puede aprender. Pero según la tradición ortodoxa, es imposible primero poder aprender algo si no se sabe hebreo, ya que los nombres tienen que ser pronunciados en hebreo, y menos si no se tiene la tradición ya de la vivencia de los rituales dentro de la tradición judía para poder introducirlo cabalístico. Yo no lo sé. Lo único que me da desconfianza es que Madonna es considerada maestra cabalística, entonces no lo sé, solo me genera dudas. Salimos de la Edad Media y de la Edad Media vamos a dar durante la Edad Media el pueblo judío le va a pasar muchas veces todo esto, le va a suceder muchas veces las diásporas, o sea, las famosas dispersiones, pues depende de la fuente que ustedes encuentren, van a ser utilizados como chivo expiatorios en varias ocasiones. Fernando de Aragón los utiliza como chivo expiatorio, algunos condados también los usan como chivo expiatorio, y siempre esta idea de que los van expulsando y de que van como saliendo, hasta que llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde se genera un hasta aquí de expulsiones, porque en la Segunda Guerra Mundial, como todos conocemos, se dice que existió un holocausto, un exterminio específico del pueblo judío, y que este exterminio, cuando termina todo, es a lo que va a llevar a un movimiento político conocido como el sionismo, en donde estos señores dicen: basta ya de estar tratándonos así, necesitamos que nos devuelvan la tierra que nos pertenece. ¿Y cuál es la tierra que nos pertenece? Pues Israel, la que se nos viene dando desde la tradición. Sí, pero fíjese que Israel está ocupada por el pueblo islámico. Entonces, al final de la Segunda Guerra se hace ahí como una jugada política, y en 1948 se establece que Israel ya es un país. Se hace una votación, la ONU entra ahí, y como que en papel queda dicho: Israel es un país. Y se dice que con esto termina el sueño del pueblo de poder volver otra vez a su tierra, y sucede la adiáspora, que cuando ya se establecen empiezan a venir de todo el mundo y se empiezan a sentar dentro de este territorio. Pero cuando empiezan a venir de todo el mundo y se empiezan a sentar en ese territorio, resulta que hay muchas etnias dentro del pueblo judío, que no solo hay un tipo de judío, sino que existen asequíes, safardíes, misrajíes, sirios, yemitas, y todos judíos, pero con diferentes rasgos físicos, diferente enfoque en ciertas tradiciones e incluso diferentes idiomas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver a un askenazi con un sefardí, y pues no son muy idénticos en sus vestimentas. Y así, si ustedes buscan cada una de estas variaciones, hay muchas diferencias. Los judíos yemitas, por ejemplo, hablan otro idioma, son de raza negra y completamente diferentes. O sea, sí el pueblo se dispersó, será la palabra, diversificó, esa es la palabra, mucho. Bueno, Mario, tengo una pregunta bastante. Con eso de que se diversificó y que había varias razas, en ese punto, el ser judío significaba de que simplemente habías adoptado la religión, o significaba de que tenían algún antepasado que había sido judío. Dentro de la tradición judía existe el que se convierte y el que viene de sangre, que van a ser otras de las variaciones dentro del judaísmo. Viene la herencia, viene la conversión, y esta conversión entiendo que también depende de con qué pueblo se mezcló para saber cuál es la conversión, y hay como muchas variantes, fíjate. Que ya regresó mezclado. Ajá. Digamos, la religión judía como tal es etnocentrista, es decir, evidentemente, si es matrimonial, la condición judía se adquiere por La madre y a través de la conversión. Curiosamente, un poco el otro pueblo, que son los arios, los alemanes, también tienen este tema de la sangre. O sea, la identidad cultural viene ahí por el tema
étnico, precisamente. O sea, no hay división étnica, sino que hay una ampliación quizá cultural de otros lugares donde adoptaron. Sí, porque aunque yo me convierta, por ejemplo, no puedo hacerlo solo, me tengo que unir con una familia que sí traiga ese linaje para poder ya entrar dentro de esta idea. No te que entra a una sinagoga y quiere aceptar el judaísmo como religión y lo acepta, tiene que... Creo que hay muchos casos difíciles porque entiendo que hacen preguntas de ¿por qué? ¿Por qué quisieras esto? No es proselytista. No, ellos no crecen, ellos no están diciendo quién quiere ser judío. Y lo que ha sucedido normalmente es que son temas de conveniencia. O sea, por ahí él se quiere casar con esta hija que es judía y por ahí pues puede traer algunas conveniencias, pero no es una religión que convierta a la gente al judaísmo. Ya las líneas están marcadas, ¿verdad? Y están los que están. Perdón, así, sí, retrocedo mucho mi pregunta, pero no se sabe quién fue el ángel que le habló a Jacob. Sí, fíjate. Sí se sabe el nombre. ¿De qué está? No, ahorita no me voy a recordar, pero eventualmente me voy a recordar. Ahí tal vez lo saben. Sí, es el ángel que protegía a Saúl. ¿Pero cómo se llama? Lo voy a decir en español. Es el ángel que protege. Pero tiene un nombre. Sí, Samuel. ¿Cómo? Samuel. Samael. Era Samael, la estrella. Ah, sí, es Samael porque se dice que en la tradición terminan de pelear cuando amanece porque es cuando desaparece la estrella. O sea, cuando llega la luz del sol, la estrella ya no se ve. Entonces, ya terminó la pelea contra Samael. Sí, gracias. Francisco. Solo quisiera escuchar como tu opinión respecto a lo que la primera parte usaste la Biblia como referencia, dado que pues, podemos usar la existencia de Moisés, podemos comparar algunos mitos, las plagas. ¿Por qué utilizaste la Biblia como referencia? Porque es la referencia que usa la religión. Digamos que si vamos a estudiar el judaísmo, atengámonos un poco como a su propia tradición. No me siento capaz de diseccionar el judaísmo, ni sabio el judaísmo como para tener otra referencia y poder partirlo desde otro punto de vista. Si lo que queremos es entenderlo, conozcamos cuál es la historia que cuentan. Ya ahí en adelante, si hay otras versiones, eso ya depende de nosotros, de por dónde lo podemos ver, pero esa es la tradición y así es como se nos cuenta. Por ahí les tiraba yo como nortes de cosas que se dicen, pero yo no puedo verificarlo. Para eso habría que saber mucho más. Claro, después se dice, bueno, por eso es que los mitos bíblicos son idénticos a los mitos babilónicos, y el otro era de Ur de los Caldeos, que es un pueblo de Medio Oriente. Se trajo el diluvio, se trajo a Adán y Eva, todos los mitos que pertenecían. Pero dentro de la tradición judía, del judaísmo, no vamos a mezclar estas dos cosas. Hablando de monoteísmo, durante todo esto siempre han sido monoteísmos. Siempre han sido. Es que ahí digamos que podríamos entrar en un gran debate sobre qué es el monoteísmo. Bueno, creer en un solo Dios. Pero ¿qué pasa cuando los objetos se convierten en sagrados y también tienen un ritual alrededor de ellos? ¿Esos objetos tienen algún aspecto divino? ¿Sigue siendo una unidad monoteísta? Cuando creemos en ángeles, cuando creemos en ciertos símbolos, ¿se mantiene eso? Ahí como que es difícil. La verdad es que el siglo XVIII nos golpeó muy duro con dos palabras, ¿verdad? Que es el monoteísmo y el politeísmo. Porque cuando se crean esas dos palabras que los franceses utilizan como para poder juzgar a todos los pueblos antiguos, se define que los que tienen un dios son monoteístas y los que tienen muchos dioses son politeístas y punto. Pero no se profundizó mucho en relación a el origen de la creencia, cuál era la idea que había detrás de que hubieran tantos aspectos. Había un solo aspecto central, eso no se hizo, se vio como por encima. Y hasta ahora entiendo yo que hay corrientes que han cuestionado la palabra y dicen, creo que no es la palabra mejor aplicada para esto. Pero según la tradición, Dios es uno.
¿Qué tradición? Por lo que veo, varias tradiciones, Dios es uno. Eso te podría decir. Creo que no te lo resuelvo, pero eso es lo que te podría decir. Bueno, el tema de las plagas, volviendo a este punto, para demostrar el politeísmo fue que se representaron las plagas, porque cada plaga era un consejito. Ajá, que están en vinculación con los dioses. Los hebreos demostraron que el Dios que él tenía era más poderoso que el que tenía Egipto. Sí, porque entiendo que hasta tuvieron como peleas de dioses, así como de trae serpientes, yo tiro mi vara que se convierte en otra serpiente, y como tratar de demostrar quién realmente era como un conflicto religioso, por lo que entiendo, más que político, pero. Pero sí también era político. Ajá, sí, era mucha gente. Sí, yo creo que la unidad en la tradición judía, la unidad de Dios o el ser uno, se representa en toda la creación. Entonces, del ser un Dios único pasa a ser un tema de panteísmo. O sea, es decir, Dios está presente, o las chispas divinas están presentes en toda todo en todo. existe. Ajá. Incluso en lo malo. Ajá. Existe, digamos, los aspectos del bien y el mal son la dualidad del. Sí, que esa es la palabra correcta, entiendo yo, panteísmo más que politeísmo. Ajá, ese es como un término que aplica mejor a esta idea de un solo Dios que está en todo, pan es todo, teos es Dios, más que un politeísmo que es muchos dioses. Sin embargo, por el tema de darle el politeísmo para buscar una tregua entre las culturas y sociedades, se le nombraron libros como por ejemplo el Génesis, se quedó a Egipto, que es el gen de Isis, se le quedó a la diosa Isis, entonces por eso se llama Génesis. El gen de la diosa Isis como una esencia, pero solo así se pudo calmar las masas por la ideología del politeísmo. Al final de todo, la palabra que usan los judíos no es Dios, pero es el nombre para que se mantenga en tregua las ideologías de cada cultura. De hecho, de ahí viene la palabra cultura o Torah, de la voz de la instrucción, de la manera de vivir. Sí, que esa es también es una de las teorías sobre el origen de la palabra cultura. Yo no podría definir, la verdad es que cuando uno empieza a investigar sobre estos temas, sobre todo cuando toca el tema de la cábala, hay muchas líneas y todas las líneas marcan como la correcta, y yo personalmente no me veo como capaz de distinguir la correcta. O sea, así como de cuál es la interpretación correcta, no lo sé. ¿Sí? Les cuento un poco la tradición y la historia. Y otra vez, la idea de la ventana es que podamos seguir explorando a través de la ventana y que a cada quien le quede como cómo podemos verlo un poco más. La religión continúa, como ustedes sabrán, aún hoy en día tenemos dentro de la tradición. Si ustedes le hablan a una persona judía, no sé cómo decirlo, pero judía normal sobre la cábala, hay muchos judíos normales que no aceptan la cábala y no les gusta el tema, porque no es que ser judío es ser cabalista, son dos cosas como diferentes, y no son sinónimos, y eso hay que tenerlo claro, no es que todos los judíos sepan sobre el árbol sefirotal, no funciona así, sino que ya actualmente el ser judío, como yo decía, tiene que ver con una identidad, que tiene que ver también con un pueblo, con una raza y con ciertas tradiciones, pero es muy delgada la línea, sobre todo porque nosotros como occidentales no somos judíos, bueno, no sé si hay alguno entre nosotros, pero la mayoría no somos judíos, no tenemos las tradiciones y hay muchas cosas que desconocemos de esta tradición. Sí. Una de las tradiciones para el estudio de la cábala en los judíos se divide por edades. También. Entonces, es recomendable estudiar la cábala, como comentó de que Madonna también estudiar la cábala. Pero la cábala hay una cábala, por ejemplo, esta luz. Hay una cábala de luz, hay una cábala de luz y hay una cábala de sombra. Entonces, ya depende del estudio de cada persona. Y de la intención del sujeto. Entonces, lo recomendable en la cábala de 40 años porque
podemos tomar ciertas decisiones más coherentes y con intenciones no egocéntricas. Porque la Cábala es un libro que tiene muchos efectos, como la tabaca, como la palabra, Sí, sí, la verdad es que durante toda la Edad Media la idea de la cábala despertó un montón de tradiciones y de leyendas y hay como mucho, hay un montón. Y dicen que lo que hay que hacer es volver al Zohar y al Sefer Yetzirah, que esos son como los textos. Por ahí hay un par más que no me recuerdo, que son los textos que se adjudican a la tradición cabalística, pero que no hay un texto llamado cábala. No existe el libro llamado cábala, sino que existe la tradición. Bueno, existen muchos llamados cábala, pero dentro de la tradición, uno que represente a este, parece ser que lo que hay que hacer es volver al Zohar o al Sefer Yetzirah, pero se los dejo a discreción si ustedes quieren entrar en eso. Conclusiones. Yo tengo dos conclusiones y quisiera escuchar alguna conclusión entre los que están presentes. Creo que el judaísmo es uno de los pocos, bueno, no sé, se mira muy fuerte la tradición y cómo ha permanecido por tanto tiempo, y cómo une a un montón de personas esa tradición, Sí. en diferentes lugares. Sí, y entiendo que continúa y que sigue siendo súper fuerte la comunidad judía, es la comunidad judía, sí, muy sostenible, que se basa en sus tradiciones. En cuanto a la cábala, digamos que el Zohar sería como la cábala de verdad, es la cábala revelada, eso algunos judíos no están de acuerdo con eso, pero digamos que la cábala es más numerología, tipo notarico, la imagen, o sea, hay formas, eso sí es aceptado por la mayoría de la gente, o sea que, por ejemplo, el valor numérico de la Torah es 611, pero es la ley de Moisés, pero si le agregamos los dos, sería 613, que serían los dos mandamientos del Eterno, que serían no tendrás dioses delante de mí y el Eterno es uno, Hashem Echad. Entonces, digamos que la cábala que hemos aceptado por la mayoría de judíos sería la cábala de verdad, que sería la Zohar. Pero digamos que echar cábalas o hacer matemáticas, eso sí es bien aceptado. Y entiendo que lo hacen mucho, que incluso cuando empiezan las discusiones del Talmud suelen ser numerológicas y que los primeros tratados son números y como que ellos saben todo esto y ya saben de qué se está hablando y solo son combinaciones numéricas. Sí, entiendo que así funciona. Digamos, en el tema de la cábala, yo creo que es el estudio más profundo, cada vez esotérico Sí, que no es el judaísmo, ¿verdad? Por cierto. Sí, bueno, forma parte de la parte de creencias y cosas, sí es parte de la tradición. Digamos, y lo interesante es que, como decía Andrea, con nuestros ojos occidentales nos parece muy curioso, digamos, este tipo de saberes, pero igual hay culturas que han permanecido, los chinos, por ejemplo, los propios, los que hoy denominamos de Irán, ¿no? Es decir, los persas, todo este tipo de gente tiene tradiciones, digamos, un poco cerradas, o por lo menos bastante curiosas a la luz de alguien occidental, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que son tradicionalmente muy fuertes, ¿no? Por cierto que el judaísmo no es la única. Lo interesante es ver cómo esa fuerza durante tanto tiempo, ¿verdad? O sea, que sigue estando ahí presente la tradición. Sí, lo que sucede es que los judíos son bien celosos en el tema de comunidad mística, de la cábala, ¿verdad? Porque al final de todo tiene los méritos y de bien hecho de haber guardado su lengua, sus tradiciones en Egipto. Y creo que estamos viviendo la misma historia, solo que diferente, pero la Torah se dio a todos y
solo a jugar, pero ellos son bien celosos y bien herméticos con eso. Sí. De hecho, hay un libro que se llama El título de Totonicapán, que es bastante técnico, que ahí lo explican cuando ellos venían en la diáspora. Que de la Babilonia vinieron para acá. Que hablaba en hebreo y que su maestro era Moisés. Ya. Se enseñaba la cábala. Sí, lo que les digo, la tradición es tan compleja al final que yo no podría distinguir el camino correcto de por dónde va esa tradición y tampoco me siento muy capaz de poder acentuar que es así. Sí, no creo tampoco que sea como el objetivo del club de historia poder ser tan determinantes en ciertas cosas, porque la tradición es la tradición, habría que vivirla mucho tiempo y por ahí tal vez empezar a entenderla. Hay digamos que una de las conclusiones de la novela esta, El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, es: no te metas en una tradición que te puede devorar. O sea, no toquemos a una tradición a la que no vamos a poder entenderle del todo, que es lo que le sucede a los personajes de esta novela. Se meten a tocar la tradición, a jugar con ella, y al final, no les cuento el final de la novela, pero pasan cosas por tocar, dicen ellos, a la bestia de la tradición. Francisco, y después de ellos. Si iba a concluir, una de mis conclusiones es de que sabemos tan poco o casi nada de la historia, y pues una forma de poder entenderla es a través de los mitos, y lo importante es poder encontrar una enseñanza de esos mitos aplicables a la realidad. Querer resolverlo todo a través de la racionalidad no nos lleva a nada. Sí, pues sabemos tanto. Gracias, Francisco. A mí me impresiona la fuerza de la identidad, porque como pueblo, independientemente de las ramificaciones que se hayan dado y se sigan dando, hay un núcleo que mantiene vivas todas estas vías, y la que pude ver hoy gracias a la ventana es la fuerza de saber de dónde vienen y mantenerlo aunque vayan cambiando las circunstancias en las que les ha tocado vivir. Y eso me llama mucho la atención, porque no es algo que se pueda sostener en la superficialidad. Entonces, yo entenderlos, como bien mencionabas, no sería capaz porque no vivo en eso, no he crecido en eso, pero respeto mucho el valor que le dan a esa identidad, y me deja pensando de, bueno, como soy yo también con mis propias creencias, que vivo, que hago en relación a eso. Entonces eso es lo que podría compartir como parte de mi conclusión. Sí, mi primera conclusión va un poco por ahí, que me gusta mucho, o me parece muy curioso cómo siempre que empezamos a hablar de una historia que es muy lejana, o sea, cuando hablamos de una historia de hace miles de años, es imposible separar el mito de la historia. Si separamos, hay muchas cosas que no sabemos, y si se dieron cuenta, todo empieza como mitológico y de pronto empiezan a ser eventos reales y se mezclan, la línea se pierde entre estos dos. Sí, como decía Francisco, pero ¿por qué no lo estudiamos desde el otro lado? Es que así está la tradición tiene al mito y a la historia unidos y no los podemos separar. Separarlos es romper la tradición tiene que estar junta. Sí, y en la tradición hay un Abraham, y en la tradición hay una tradición que se transmite y una Torá. Si hacemos esto con la tradición, rompemos la fuerza, que es lo que normalmente sucede cuando uno disecciona todo, así como solo con la evidencia. Hay una tradición también ahí que tiene que ver con la mitología. Ronald, ¿se sabe por qué? Yo creo que hay un antes y un después, precisamente lo que vos mencionabas, de sucesos cercanos, ¿verdad? Como al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa parece ser un
punto muy importante en la historia judía, porque precisamente aparece en las Naciones Unidas y por votación se le da a este territorio. Y yo sé que es una pregunta tal vez difícil, pero no sé, ¿por qué o qué creen los judíos de por qué la Alemania nazi la agarró contra ellos particularmente? Porque, digamos, de que la Alemania nazi haya ido en contra de los judíos, nace precisamente el Estado judío, ¿verdad? Entonces debería haber, no sé si hay incluso una profecía o alguna tradición, no sé, de que era el destino, era Dios o algo malo, pues. La pregunta es muy compleja y tiene varias respuestas desde el punto de vista político. Por ahí entran los banqueros y todo ese tipo de cosas. Claro, hay conspiranoia. Hay mucho de eso alrededor y por lo que sé, o sea, yo pienso que tenemos que basarnos como en lo más humano que nos han enseñado todas las religiones, ¿verdad? Y nada justifica la crueldad en ninguna parte. Nunca va a ser justificada la crueldad desde ninguna nada, la existencia del ser humano puede justificar generar crueldad. Y jamás puede justificarse de como me lo hicieron, yo lo hago. ¿Sí? Y tampoco podemos saber muy bien, porque nosotros la verdad es que solo estamos, si esta es la ventana de la historia, nosotros miramos solo así de la realidad de la humanidad y de la realidad de los eventos políticos. Y no me atrevo a contestarlo porque tendría que tocar ciertos libros que hablan sobre cierta conspiración y el dominio del mundo, el auge de la sangre de la raza aria. Hay muchas cositas que en este momento histórico en el que estamos es muy difícil de distinguir, la verdad. Pienso que en unos 500 años, cuando ya estemos un poco más lejos de la historia y se pueda hacer un poco más objetivo, se va a poder entender un poco mejor. Pero que en este momento estamos como muy pegados estamos viendo la película así y como que no se logra ver. Entonces hay que alejarse en el tiempo y con el tiempo ya vamos a poder verlo bien. ¿Sí? Bueno, sí, para tu pregunta, sí hay algunas teorías de que sí es una repetición de la historia, de antes, que es por cuestiones de karma colectivo, que los judíos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que también hubo otros pueblos que sufrieron, ¿no? Es decir, 30 millones de rusos más o menos muertos en la Segunda Guerra Mundial, los comunistas, es decir, los gitanos, los eslavos, todas estas gentes también padecieron el tema, pero en el caso de los judíos sí hay algunas teorías que era un tema de karma, por decirlo de alguna manera. Sí, esa creo que es la respuesta como más útil también para nosotros. Perdón, se dio el mismo caso de Egipto, su nivel económico siempre fueron los judíos. Entonces, en Alemania fue lo mismo. Los judíos siempre han sobresalido, como decía acá, a pesar de donde estén, con sus tradiciones y costumbres, no las pierden. Entonces, ese es el mismo caso. De hecho, sí hay profecías sobre ese tema. Sí. Incluso con el tema de regreso a Israel con Palestina pues siempre ha estado en guerra con Israel, porque ellos vienen del Palestino, que son los filisteos. Y con el tema de que estamos en el mismo, ¿cómo es el? Roma, ¿verdad? Siempre ha mantenido su imperio y hasta el día de hoy lo mantiene, porque Roma siempre ha batallado por su primogenitura. ¿Y quién es Roma? Israel. Sí, les digo que yo no podría, creo que la historia lo sabrá, porque si algo aprendido como en la historia es que eventualmente lo que tiene que saberse se sabe, y ya como que con el paso del tiempo y pasan las cosas, y cuando digo el tiempo es esto de cuando uno lee la historia y dice pasan 4 siglos para entender qué pasó, porque es muy pronto todavía, muy cercano, todavía hay gente muy pegada a esa historia que tiene otras versiones, o sea, hay como mucho de ese tema.
Que eso me lleva a mi segunda conclusión que traía, y es que independientemente de la historia de los judíos, digamos que la idea de poder estudiar historia es poder contextualizar un poco nuestra realidad y poder entender nuestro presente, ver de dónde viene y cómo termina acá. No para juzgarlo, porque juzgarlo es la peor forma de estudiar historia, no nos podríamos entrar en un bando para estudiar historia, pero tampoco para ser utilitaristas y solo usar ciertas partes de la historia que me convengan porque son las que a mí me gustan. Pero en temas tan complejos como este, la objetividad se nos hace agua en las manos. Es muy difícil agarrar un punto de vista objetivo. Entonces aquí lo que nos conviene a todos es desarrollar el eclecticismo y saber que hay un pueblo que tiene tradiciones y que esa tradición se mantiene de cierta manera y que viven su propia historia y tienen su propia legal, y nosotros que quizá no tenemos tanto esa tradición, porque es uno de nuestros problemas como pueblo, que no tenemos esa identidad tradicional, que no tenemos una identidad milenaria dentro de nosotros, sino que nosotros somos como esta amalgama de cositas y nos gusta el tarot y la cábala y la astrología, pero ¿qué somos, verdad? Al final nosotros, ¿cuál es nuestra verdadera tradición? Eso nos hace más compleja la objetividad frente a los eventos históricos. Nos hace más difícil, como decía Andrea, qué difícil ver un pueblo que tiene tanta tradición frente a mi familia que no tenemos ni una sola tradición. Entonces sí, ahí se hace más difícil. Pero como para entender un poco la historia hay que tratar de ver un poco la línea y ir armando la línea mental para ir uniendo ciertos puntos y comprender el presente, porque eso es lo que tratamos de hacer, comprender el presente. Yo sí creo que, digamos, en Guatemala sí tenemos una tradición milenaria. Ah, sí, bueno, hay una tradición, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que esta tradición la debemos cortar. En consecuencia, digamos, buscamos un poco fuera unas tradiciones que sí tienen esta identidad de verdaderas civilizaciones como tal, porque hay pueblos europeos son un accidente histórico, igual que Estados Unidos. Son, digamos, cuestiones de 400 años, por ahí. Hay pueblos que han durado mucho más tiempo. Sí, digamos que sí hay una de la que sabemos poco nosotros mismos, entonces, de la que es complejísimo si alguien realmente puede leer cómo se lee una estela, saber, y como que entran booms y de pronto se pone de moda el Pactún y todo, pero de ahí se desaparece. O los nahuales que siempre han estado como por ahí medio presentes, y la definición incluso del nahual es como tu signo astrológico pero en maya, o sea, agarrando la tradición así, rompiéndola completamente para poder ajustarla a un concepto que ni siquiera le pertenece, ¿no? Pues sí hay una tradición, pero pues rescatarla será otro tema, tal vez es otra ventana de la historia rescatar ese tema, pero sí es importante poder ver las líneas de la historia para poder ver cómo es que llega a este presente. Esta es una pequeña ventana de algo que es mucho, mucho, mucho más grande y que pues yo les invito a que sigan explorando. Les repito, la idea de estudiar historia es entender el presente y una de las cosas importantísimas de la historia y del presente es no desligarse de él y no creer que cuando está sucediendo algo en el otro lado del mundo no tiene nada que ver conmigo, porque todo tiene que ver con nosotros, es parte de la existencia del ser humano. El creer que no tiene nada que ver conmigo es lo que nos ha llevado a la indiferencia tan fuerte que existe, pero todos estamos vinculados y eso hay que verlo estudiando un poco de historia. Así que muchas gracias, espero que sigan estudiando y nos vemos en un mes. Sí. Así que